Con la aparición del coronavirus y las medidas que instrumentaron los gobiernos de diferentes países para contenerlo, llegaron casi de la mano en varias partes del mundo escenas frecuentes de compras de pánico y algunas tan irracionales como la del papel higiénico. ¿Por qué las personas actúan así y cuál es la explicación? ¿Cuáles son las recomendaciones? Acompáñanos a conversar con el doctor Benjamín Domínguez Trejo de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM y con el analista Guillermo de Loya. Bienvenido, doctor Benjamín Domínguez. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Muchas gracias. Bueno, si tuviéramos que hacer una lista de supervivencia, sin duda, por debajo de la comida o del agua está el papel higiénico, el papel de baño. ¿Por qué? ¿Qué impulsa estas compras, doctor? ¿Por qué la gente está haciendo ese tipo de compras? Bueno, la idea que tenemos en la actualidad de cómo funciona el cerebro humano es una idea muy diferente. Pensamos en el cerebro como una máquina de fabricación de predicciones. Nuestro cerebro lo que hace, y lo hace muy rápido y todo el tiempo, es recibir toda la información, en este caso que ha sido muy abundante, y hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir. No siempre la información es adecuada, ni no siempre las predicciones son las atinadas, las convenientes. En mi opinión, las predicciones que hizo un sector de nuestra población sobre anticipando lo que va a venir, que no sabemos qué va a venir, pues no son de lo más cuerdas, ¿no? Pero podrían haber sido todavía más excéntricas. ¿Así? Sí, compraron, la mayoría de las personas compraron papel higiénico, pero comentábamos que a lo mejor es todavía más absurdo, más irracional comprar o acumular perecederos, ¿no? Frutas o verduras, que es más difícil conservarlas. ¿Sí? Pero hubo gente que lo hizo. Me pregunto si habría gente que hizo eso. Sí, sin duda, sin duda. Los vimos, digo, quienes estuvimos de alguna manera también ahí en el campo comprando algunas necesidades en los supermercados, sí, también lo vimos, ¿cómo no? Gente Sí. que compra en salchichonería, etcétera. Pero además estas compras pueden generar especulación. Absolutamente. Y ahí es donde la Procuraduría Federal del Consumidor debe de estar muy pendiente en el reforzamiento, que ya fue un reforzamiento anunciado de sus agentes en campo para poder evitar la fluctuación exagerada de precios, sobre todo que son aquellos artículos que están teniendo una gran demanda en la actualidad. Gel antibacterial, el número 1. Papel de baño, sin duda, y tapabocas. Pero el papel de baño es completamente irracional. ¿Qué es racional? Prepararse para un huracán, para una inundación, pero comprar papel de baño no nos sirve de nada. Doctor, ¿cómo lo explicamos a nivel cerebral y, por supuesto, del comportamiento social? Bueno, lo que estamos enfrentando, y hay que subrayarlo, apenas comienza, ¿sí? Es una situación excepcional. Y lo que nos queda ante la carencia de experiencia, de antecedentes históricos de lo que estamos enfrentando, es aprovechar la experiencia de otros y en particular los cambios individuales que a fin de cuentas son la materia prima de la transformación social. Estamos entrando a un escenario de verdadera transformación social, comunitaria, que no había, de lo cual no tenemos precedentes. Tenemos precedentes de nuestro comportamiento ante situaciones excepcionales como los terremotos y las inundaciones, pero esto es diferente porque la amenaza no la podemos ver. ¿Sí? La amenaza está en el aire, en la respiración, de acuerdo con lo que dicen los infectólogos. ¿Sí? Estamos ahorita respirando y estamos justamente participando en el medio en el que se mueven estos agentes infecciosos. Entonces,
estar ante una amenaza que no podemos detectar realmente eleva nuestro nivel de ansiedad y de cambios emocionales. Mi preocupación como investigador es realmente poder identificar cuáles de estos cambios pueden ser facilitadores de esta transformación social que necesitamos. Necesitamos que las personas entiendan que el aislamiento, el distanciamiento social que se recomienda y que se ha practicado en China y que se practicó exitosamente, como lo sabemos por los testimonios, no es fácil pedirle a toda una población que dejen de hacer algo que es esencial y necesario para la convivencia humana, que es el contacto persona a persona. Pero desafortunadamente este es el medio de comunicación, de contagio que se ha identificado para un problema para el que no existe todavía una terapia, una acción terapéutica, ¿no? Un medicamento o una vacuna. Sí, bueno, hay una literatura excepcional, Martin Lindstrom, por ejemplo, en el Biology, lo que habla de una situación de peligro inminente que desata todas las alarmas que como humanos nosotros tenemos genéticamente prácticamente en nuestro ser. Y de esta situación comparable a lo que ya tuvimos en un antecedente en 2009, es una situación totalmente inédita por el grado de comunicación que ha propiciado también las redes sociales, que en esa década, poco más, se han ido potencialmente incrementando al grado que ahora pues prácticamente creemos o compramos todo lo que circula dentro de este tipo de noticias, que muchas veces no son de lo más responsable. La ansiedad o el miedo se acrecentan a partir del tema de las redes sociales. ¿Están influyendo en el comportamiento social? Seguramente un actor protagónico de lo que estamos viviendo es el impacto psicológico, tecnológico y psicológico de las redes sociales. Sí. Desafortunadamente, la confusión que estamos viviendo y de la que muchas personas son víctimas es confundir la abundancia de información con la comprensión. Tener mucha información no es equivalente a comprender un fenómeno. Entonces, la abundancia de información ahorita la tenemos cualquiera de nosotros en nuestros celulares, pero eso no significa necesariamente que entendamos, comprendamos el fenómeno. La identificación de fuentes es una primera medida de higiene informática que hay que practicar en estos momentos, porque la abundancia de información puede saturar y más bien puede facilitar niveles de estrés que disminuyen la comprensión o los niveles de comprensión de las personas. De comprensión y está probado que el estrés también influye en el sistema inmunológico. Totalmente. Totalmente, ¿cierto? O sea, está súper comprobado científicamente, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Nos está compartiendo el doctor Benjamín Domínguez un artículo justamente de uno de sus colegas chinos que se llama Kai Liu. Coméntenos un poco de este artículo que pues usted también ha hecho comentarios a este artículo científico de la experiencia en China. Sí, es un colega que nos escribió ayer y nos compartió sus experiencias personales. Ellos van terminando 2 meses de aislamiento, de aislamiento intenso. Lo que él nos comparte es que él regresó el estrés de estar encerrado y de no saber cómo comunicarse con sus estudiantes de la universidad, lo llevó a revisar sus grabaciones ya guardadas, antiguas, empolvadas de prácticas de meditación. Ah, qué bien. De taoísmo. De taoísmo. ¿Qué nos sugeriría, Guillermo? Porque pues sí estamos viviendo, como bien dice el doctor, una situación Sin inédita que todavía no sabemos ni en qué va a terminar ni qué va a pasar en los próximos días. Y además días. También tener previsiones en cuanto a lo que respecta a la responsabilidad financiera de las propias familias, porque no es nada más comprar por comprar cuestiones que pues probablemente en muchos de los casos no se van a utilizar en ese 100% de necesidad. Pero bueno, otra vez un poco el exhorto, este
tema del miedo, cómo manejarlo. Primero la racionalización, ser racionales en cuanto a las compras, y por otro lado, cómo manejar, qué compartiría con el público, doctor, sobre pues qué hacer en un eventual, que todavía no ocurre, ¿verdad? Pero en un eventual aislamiento como el que tuvo China. ¿Cuál es, desde el punto de vista de la psicología, qué sugiere? Bueno, la sugerencia fundamental es que este escenario excepcional eleva el nivel de estrés de las personas. Y desafortunadamente hay sectores de nuestra población que llegan a esta etapa ya con niveles elevados previos de estrés. Son las poblaciones que identificamos como personas con mayores factores de riesgo. La identificación de estos grupos es muy importante, no es solamente por edad, ¿sí? Ya sabemos que la mortandad es más elevada en las personas mayores de 60 años, pero el manejo del estrés, el nivel de estrés de las personas al iniciar esta etapa es determinante para hacer incluso sugerencias como cómo usar su dinero. Por último, doctor Benjamín Domínguez, en esta situación justamente de miedo, de ansiedad, ¿habría gente que podría requerir asistencia psicológica? Esta es una parte que también se tendría que considerar por parte de políticas públicas, auxilio, digamos, a la población vía telefónica, es algo que se tendría que No es que tengan una alteración mental. No, eso hay que es que dejarlo el estrés clarísimo. es una reacción normal ante situaciones excepcionales. Que genera ansiedad y miedo y otro tipo de... Y algunos sectores de nuestra población que están en ese grupo de factores de riesgo, desafortunadamente sus habilidades para el manejo del estrés o no existen o no saben usarlas. ¿Sí? Los italianos nos han dado una buena lección de cómo lidiar con el estrés cotidiano. Cantar, e incluso hasta cantar mal o tararear, lo que hace es involucrar la participación del sistema respiratorio, cardiovascular e inmunológico y disminuye los niveles de estrés. No se tienen que tomar una pastilla o ir con un psicólogo. Sí. Estar acompañado, pero sobre todo sentirse acompañado es muy barato, ¿sí? Y es uno de los colchones más útiles para enfrentar situaciones excepcionales generadoras de estrés. Bueno, ahí está una receta muy fácil, entonces de aquí en adelante todos a cantar. No sería una mala idea que también en el acompañamiento de la propia enfermedad, del devenir de esta pandemia, en los programas de salud pública hubiera un acompañamiento por la parte de la orientación psicológica y liberación de estrés, porque totalmente se va a convertir en un problema de salud. Claro, pues ojalá que lo consideren, pero por lo pronto ya, mientras hay esa política pública, que el doctor Benjamín Domínguez nos ha dado varias explicaciones y una muy buena que es cantar. Claro. Doctor, muchísimas gracias por su participación. A la orden. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40 y bueno, todos a cantar.